Así que anulan totalmente Claro, su personalidad y la cambian por la personalidad de la secta. Lo van cortando, pero más a base de eliminarle pautas de referencia. De pensamiento incluso, Claro. sí. Incluso le prohíben leer libros o revistas que no sean de la secta, le impiden hablar de una forma eficaz con gente que no sea de la secta. Esto va unido a un estrés, hay un sometimiento al estrés que debilita las defensas orgánicas y psicológicas del individuo. Al mismo tiempo hay un proceso de culpabilización, se le culpabiliza de todo su pasado, siempre ha estado equivocado. Por lo tanto, si uno llega al convencimiento de que toda su vida, hasta los 20, los 30, los 50, ha estado equivocado, sí, lo que va a hacer es seguir las pautas de esta persona. Sí, y empezar de cero. Claro, y empieza a obedecer y se forma una gran trampa en la que uno presiona, el otro se deja presionar y llega a un punto en que es imposible volver atrás. ¿Cuáles son las técnicas más conocidas o más importantes, más efectivas que tú hayas conocido de desprogramación? La desprogramación es simplemente una conversación, es decir, desprogramar, que tiene algo de misterio, no es más que estar frente a frente, desprogramador y sectario, hablando, y hacer dudar al sectario. Es decir, el sectario tiene todo un castillo de naipes organizado, muy fuerte, si no se le encuentra el punto de apoyo para que entre en duda, porque un sectario nunca duda, está convencido de su verdad absoluta y por eso es un fanático. Sí, efectivamente. Sí. En el momento en que en una conversación, que se tiene que conducir de una forma muy hábil y más a más, conociendo muy bien qué pasa en la secta y qué técnicas han utilizado para despersonalizarlo, cuando se consigue que dude de alguna cosa, cuando no tiene respuesta a esto y no tiene la secta al lado para que se la responda, el sectario se ve obligado a pensar por sí mismo, cosa que no hace en la secta. Y esta cosa tan normal, que es razonar por sí mismo, es lo que hace tambalear todo el sistema de la secta. Y una vez ha pensado una vez, ha dudado dos veces, es cuando él se desprograma, no es el desprogramador. ¿Es muy largo este proceso de desprogramación? Varía. Yo he estado en desprogramaciones que han durado una semana y he estado en desprogramaciones que han durado, es un día o dos, es lo mínimo, pero vamos, depende de la persona. Se puede decir, aunque sea duro decirlo, Pepe, que la ley ampara de alguna manera las sectas. Sí, la ley ampara a las sectas desde varios puntos de vista. Por una parte, tenemos un instrumental jurídico perfectamente adecuado, obsoleto en algunos casos, pero adecuado como mínimo para combatir los delitos que hacen las sectas, porque secta destructiva siempre y en todos los casos es igual a grupo que hace delitos, siempre y en todos los casos, diferentes delitos, pero siempre se delinque, aunque solo sea para hablar del proselitismo ilegítimo que está penado por el Código Penal. La justicia ampara al nivel de que no utiliza los instrumentos que tiene casi nunca, hay excepciones, pero que da una permisividad a este tipo de delincuencia que no la da a otros tipos de delincuencia. Esto por una parte. Y aquí gran culpa del Ministerio Fiscal en general, que no actúa en este y en otros muchos casos. Pero por la otra hay una trampa, podríamos decir, inevitable, y es que la ley protege a quien quiere ser protegido por la ley. Y el problema de las sectas es que captan vulnerando la legislación, pero luego el que está captado, el que está adicto dentro de la secta, al ser mayor de edad, si él no se reconoce como víctima, no se lo puede salvar desde fuera. Es él quien tiene que reclamar el amparo legal o la tutela legal. Eso, vamos, no solamente hay un amparo legal para crear o para coger a esa persona hacia la secta, sino que luego está, vamos a decir, prohibido. No se puede sacar a una persona y desprogramarla a la fuerza. No, porque esto es un delito. Es un delito. Y es lo curioso que las sectas hacen el delito y la ley les protege en el mantenimiento de este delito. Cosa que también puede ser discutible porque está claro, y hay juristas que así lo han dicho, y parece evidente, lo han dicho para otros temas, pero es aplicable aquí, de que los derechos jurídicos, algunos, los básicos, son irrenunciables. Es decir, que si una persona voluntariamente, entre comillas, dice renunciar a estos derechos básicos, la ley estaría en disposición de podérselos garantizar por encima de su propia voluntad, porque hay derechos irrenunciables. Pero es un debate jurídico complicado, pero que se podría ir a él. Yo supongo que nuestros amigos que nos están viendo se preguntarán, entonces, ¿qué hacer? Si alguien tiene un familiar o un amigo captado por una secta, no puede ilegalmente sacarle e intentar desprogramarle. Entonces, ¿qué hacer? ¿Denunciar quizá públicamente esto? No hay una solución urbi et orbe. Hay casos particulares, depende de la secta, depende de las circunstancias del caso, de la familia, pero sí en general. En general se podría aconsejar, yo diría que es lo que hay que hacer siempre, nunca romper las relaciones con el adepto.
El adepto que entra en una secta está pasando por una mala situación. Un sectario no se improvisa, un sectario ha sido producto de una mala estructura familiar, social, etcétera, etcétera, y de un mal momento. Por lo tanto, es importante que sepa de que, equivocado o no, si él quiere salir de la secta, tiene a dónde ir. Que no lo vamos a presionar para aislarlo en la secta. Por lo tanto, no romper el contacto. Y luego intentar que este sectario acceda a un debate de ideas, libremente, con alguien que opine lo contrario, desprogramador o no. Esto sería lo ideal. No siempre se puede conseguir. Hay casos, si es un caso de un menor, que los hay con frecuencia, aquí hay una solución inmediata, que es la actuación del Ministerio Fiscal o de los tribunales tutelares de menores, que actúan inmediatamente y protegen al menor, lo sacan de la secta sin ningún problema. En mayores de edad ya hay que mirar circunstancias, ver cómo está, cómo se ha producido. En algunos casos se puede hablar de iniciar un proceso de incapacitación temporal. Es decir, es complicado, nunca se puede generalizar. Pepe, ¿qué libros recomendarías a nuestros amigos dedicados a las sectas? Bueno, soy mal recomendador porque creo que soy el único o de los únicos que están escribiendo libros en este país. Pero al margen de los míos, concretamente el último, El poder de las sectas, creo que es un libro básico para estudiar el fenómeno. Hay un libro muy interesante de un norteamericano, es un libro un poco anticuado, pero interesante, yo lo recomendaría de todas, que se llama Cómo luchar contra las sectas. Creo que es el autor es un tal Hassan, la editorial es Taurus o una de estas. Es un libro realmente interesante. Pero no hay demasiados, no hay donde elegir porque la mayoría de literatura sobre sectas está en inglés. Pepe, no te despedimos todavía porque posteriormente en nuestro coloquio seguiremos hablando sobre la peligrosidad de las sectas destructivas. Vamos a conocer ahora el libro de nuestro invitado. Nos lo presenta, como siempre, Maribel Guzmán. Pepe Rodríguez, licenciado en Ciencias de la Información y especialista en sectas, ha escrito varios libros que giran en torno a este tema. Uno de ellos es este, titulado El poder de las sectas, que abarca de lleno la polémica de estas asociaciones de carácter pseudo-religioso y político. Lo más interesante de este tema sea quizás la misma postura que coge el autor, que desde su perspectiva crítica consigue puntualizar el derecho de todas las personas a escoger sus creencias y a organizarse en torno a unas prácticas siempre que se respeten los derechos de los demás. Esto no quita para que la intención final de sus páginas sea el esclarecimiento del equilibrio entre la libertad de la persona que forma un grupo de estas características y quien entra en él a costa de su propia libertad. Este libro informativo y bajo la apariencia de un análisis social contribuye a despertar nuestra conciencia sobre el valor de nuestra propia libertad y a evitar la credulidad y el fanatismo tan fácilmente utilizables por algunas de estas sectas.